Ok, bueno, pues el día de hoy el tema será, ¿es bueno acabarse las llantas hasta que truenen al 100% o hay que cambiarlas antes de que lleguen a esos extremos? ¿Es bueno, es recomendable o no es recomendable que las llantas se acaben hasta su límite? Voy a hablar nada más de la experiencia que yo he tenido aquí en Llantera Las Lagartijas, con múltiples llantas por más de 18 o cerca de 20 años ya aquí trabajando con las llantas. Entonces, ahí les va lo que yo he visto que pasa con la mayoría de las llantas. Las llantas que más problemas nos dan son este tipo de llantas. Ahí les va, se los voy a compartir. Esta llanta, por ejemplo, vamos a verla. Esta llanta tiene una fecha de elaboración de la semana 28 del 2023. Es una llanta, podríamos decir que es una llanta joven, eh, del 2023, 24, 25, tiene 2 años con su fecha de elaboración, pero ya no tiene piso. Se acabó en su totalidad el piso, si se fijan, pues está completamente lisa. Entonces, esta llanta creo que le dieron de más. Creo que le dieron de más. Aquí ya hasta se le desborraron las rayas. Entonces, eh, aquí el tema con estas llantas ya lo hemos platicado también con lo de los tambores, en un video que tenemos por ahí de lo de las balatas, de lo de los tambores. Bueno, el video completo se ve en YouTube, para si a alguien le interesa algún tutorial de los que subimos ahí, algún video de los que subimos ahí en YouTube. Es Lorenzo Martínez Marrufo en YouTube. Me pueden encontrar así como Lorenzo Martínez Marrufo. Y en Facebook nos pueden encontrar como Vulcanizadora Las Lagartijas. Las Lagartijas. Ahí nos pueden encontrar así. Les repito, en YouTube como Lorenzo Martínez Marrufa. Ahí aparecen los videos que estamos subiendo, que estamos haciendo. Y en Facebook como Vulcanizadora Las Lagartijas. Ok, entonces continuamos. Esta llanta se acabó a su límite. Les comentaba yo que cuando los tambores tienen mucha ceja, es un indicador de que el tambor está muy delgado, y lo comparábamos con el comal al calentar una tortilla. Un comal muy delgado calienta más rápido, un comal muy grueso tarda más en calentar, y lo mismo sucede con las llantas. Cuando la llanta se le va acabando la carne, le puede decir la carne, el piso, las rayitas y todo lo que es para que ella se ventile, para que tenga tracción, para múltiples cosas que sirve el dibujo de la llanta. Pero en realidad, cuando se le va acabando la carne completamente va convirtiéndose como en un comal más delgado. Entonces, aquí en México, eh, hay normas de peso y dimensiones como en todos los países, pero la mayoría de la gente, de los transportistas, las trabaja al límite, y un poquito más, lo que les permiten, y a veces un poquito más, la verdad. Y se los digo nada más únicamente desde mi experiencia. Aquí cuando levantamos los camiones vienen demasiado pesados. Es raro el que anda con su carga reglamentaria. Siempre se pasan un poquito. Entonces, y lo vivimos nosotros físicamente porque batallamos para levantarlos con los gatos. Entonces, al traer dos llantas de este tipo, lisas, completamente lisas, al límite de la sobrecarga o poquito pasados, y con las temperaturas tan altas que a veces en los tiempos de calor llegamos a tener temperaturas muy altas,
agarra una temperatura que hasta cambian de color las llantas, ¿verdad? Entonces, al desborrársele las líneas estas, los dibujos que traen aquí, y al bajarse completamente el piso, ahí actúa lo que yo les comentaba, como un comal más delgado. La carretera, el piso caliente, las hace que se calienten, pero demasiadísimo. No sabría decirles a cuántos grados, pero lo que sí sé es que cuando llegan a las temperaturas tan altas, si una llanta se llega a tronar, la otra no soporta y le sube en automático la temperatura por quedarse sola y se truena, ¿verdad? Se truena. Entonces, al tronarse, pues ya pasó ya pasó ahora sí que ya tenemos un problema ahí, un problema, vamos a considerarlo grave. ¿Por qué lo vamos a considerar grave? Porque ya estamos hablando de dinero. Les comento que en la vulcanizadora móvil esa tenemos nosotros la Vulcamóvil y salimos a carretera. Las movilizaciones se cobran, depende la distancia que se recorra y depende el horario en el que en un fin de semana o en la noche, y ahí cambia totalmente porque la persona que tiene que ir cobra diferente, y los kilómetros que se tengan que recorrer, pues ahí cambia. Bueno, total que ha habido casos, les soy honesto, ha habido casos que al usuario, que al solicitante, que al que se le dañaron las llantas, se le van los gastos en la vuelta, en las maniobras, en los montajes, en el personal que se va muy caro, la verdad, se va muy caro y todavía tiene que pagar las llantas nuevas y a veces rines porque pues con el rin tiene que moverlo, a veces por urgencia tiene que bajarlo de la carretera un poquito para evitar un accidente, ¿verdad? Entonces se complica demasiado, demasiado, demasiado. He visto yo que algunos de nuestros clientes han pagado mucho dinero por una movilización y nos damos cuenta que las llantas que traían, con las que mandaron al camión a trabajar a carretera, eran unas llantas como estas, muy lisas, o como estas. Voy a hablar de esta también. Estas llantas también son muy, muy problemáticas. Esta llanta tiene una fecha de elaboración de la semana 21 del 2019. Esta llanta es tan problemática como esta, no por su marca, porque esta es una buena marca, esta es una marca económica, pero el estado de esta llanta por su fecha de elaboración, fíjese bien, le acabo de decir 2019, 20, 21, 22, 23, 24, 25, traemos 6 años que se elaboró esa llanta, traemos una fecha de elaboración de 6 años. Tiene piso, sí, tiene piso. Y dijéramos que todavía puede rodar. Sí, pero la fecha de elaboración que traemos, el estado de los plásticos, así como los ven, toda agrietada, toda reseca, nos indica que esa llanta podemos arriesgarnos a traerla, pero nos va a dar bastantes problemas. Les repito yo lo que les acabo de comentar ahorita. Únicamente esto que les estoy comentando es únicamente desde la experiencia que hemos tenido, que tengo yo aquí a lo largo del tiempo que tengo trabajando aquí y conociendo muchas llantas. Les comento esto, que una llanta cuando se pasa, cuando ya se va haciendo vieja a partir de los 4 años, se le empieza a notar mucho la resequedad. Ahí no quiere decir que ahí termina, puede seguir trabajando. De hecho, los fabricantes de las llantas pues nos dan más plazo, dicen que pueden aguantar hasta 7 años. Por eso les comento yo que es únicamente desde mi punto de vista, desde la experiencia que he tenido yo aquí trabajándolas con ellas, y las que yo he ido a rescatar en carretera y he cambiado aquí han sido este tipo de llantas.
llantas pasadas de fecha de elaboración y llantas que ya no tienen piso, que por no traer piso les sube demasiado la temperatura y como les comento, pues la sobrecarga. Ya tenemos por ahí también un video en YouTube, en Facebook, hablando de cuál es uno de los problemas más graves de las llantas, porque se quiebran de aquí. Y ese es otro de los factores, que es la sobrecarga. Es la sobrecarga. Entonces, oh, le juntamos la sobrecarga con lo liso de esta llanta, pues ahí corremos muchísimo riesgo. Entonces, nomás les quería comentar eso, que, yo recomiendo que las llantas, por ejemplo estas, se queden con un 25%. Para no meternos en detalles, ya sé que hay mucha gente que sabe mucho de las llantas, hay mucha experiencia, muchos llanteros, hay muchos fabricantes que nos pueden hacer algunas recomendaciones. Pues yo digo, recomiéndenles a sus clientes, recomiéndenles a sus proveedores, capacítenlos, enséñenlos, igual la gente que tenga mucha experiencia con las llantas. Por eso yo les comento, yo únicamente platico desde la experiencia, desde mi experiencia con el tiempo que tengo trabajando con las llantas, que ya le vamos pegando poquito a los 20 años. Entonces, estas llantas son las que nos arriman el trabajo a nosotros, la verdad. Con estas llantas son con las que trabajamos, porque es una garantía de ponchada, es una garantía de tronada, es una garantía de que no resiste, y a veces se nos dobletea el trabajo porque la otra no aguanta. Es una garantía de que vamos a carretera a rescatarlos y nos tienen que pagar el servicio. Con estas llantas viejas de 5 años, de 4 años adelante, pasa exactamente lo mismo. Son una garantía de problema. Son una garantía de problema. Hemos quitado llantas de buenas marcas, sí son buenas marcas, pero cuando ya traen 8, 10 años, aunque tengan dibujo, porque no se han trabajado mucho, muchas llantas no se trabajan mucho, están mucho tiempo paradas, pero su tiempo de su fecha de elaboración pues no se detiene, ¿verdad? Entonces hemos visto bastantes problemas con las llantas viejas. Entonces, en resumen, esta llanta por fecha de elaboración pasada, 19, 20, por fecha de elaboración pasada, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 20, 24, 25, con más de 6 años, es tan peligrosa como esta. Entonces, ¿qué recomendamos? A esta, no dejarle, pues hay que dejarle un 25%. Les recuerdo que un 25% de vida de la llanta no es la mitad de lo que les costó la llanta. Es un cuarto de lo que les costó, un 25%. Si costó 3,000 pesos, podemos sacar una matemática muy fácil. Entonces no estaríamos trayendo ni siquiera 1,000 pesos, ¿verdad? Igual se pueden mandar a otra área, a una área donde no anden mucho en carretera. Hay muebles que no andan mucho en carretera, que andan más en tierra, andan más, pues ahí les podemos sacar un poquito de provecho, ¿verdad? Para que no les suba tanto la temperatura, porque les comento, les quise comentar esto yo porque me ha tocado ver, no me ha tocado ver, me ha tocado cobrarles a algunos de mis clientes rescates hasta de más de 100 kilómetros de distancia, de 120 kilómetros de distancia, de noche, contratando gente para poder irlos a levantar y arreglando algunos problemas ahí con las autoridades de repente, porque es riesgoso. Entonces, es todo eso más los peligros de provocar un accidente. De hecho, he sabido yo de compañeros, de gente, de transportistas, que por problemas con las llantas, problemas con las llantas, problemas con la sobrecarga, estar tronados o estar obstruyendo la carretera,
Han provocado accidentes graves que no les han costado 10,000 ni 20,000 pesos, un chingo de dinero, incluso la libertad momentánea mientras que se arregla del operador, la libertad del camión se detiene, o sea, problemas muy graves. Entonces, yo creo que si podemos evitar una parte nada más, hay muchos factores, una parte de esos problemas, este, pues lo hagamos, ¿verdad? Si podemos evitar una parte de esos problemas con lo de las llantas, cambiando las llantas, dejando una parte de la vida de las llantas, o sea, utilizándolas bien, buscando llantas frescas, yo creo que le vamos a dar pues por el lado bueno, pues, ¿no? Porque pues vamos a ser más eficientes nuestros equipos. Y les recuerdo que los equipos de nosotros, los equipos de ustedes, de nuestros clientes, salen a ganar, no salen a gastar. Entonces, entre más gasten en carretera, pues menos ganancia les queda. Pues entonces el negocio no es para ustedes, el negocio es para la gente que les da el servicio, ¿verdad? Y la misión con nosotros de Llantera Las Lagartijas, pues para eso estamos, ¿verdad? Pero la verdad he visto yo muchísimos problemas, muchos gastos innecesarios, le podemos llamar, muchos gastos innecesarios, eh, por estar manejando las llantas, aferrándose a querérselas acabar hasta que ya no traigan piso. El error más grande que podemos cometer, que puede cometer un usuario de las llantas, es aferrarse a acabárselas, a quererlas traer hasta de refacción. Una llanta cuando ya tiene muy poquita vida ya no le sirve de refacción. Para la refacción deberíamos de traer una llanta fresca y buena también, porque es como si tuviéramos un jugador de relevo en un equipo de fútbol profesional, un jugador malo, y se nos lesiona el titular. ¿Para qué fregados nos sirve el jugador malo si el titular ya se nos lesionó? Entonces, pues no metemos a nadie, mejor nos andamos -1. Así pasa con las llantas. Si no traemos una buena llanta de refacción, pues mejor no hay que traer nada. Frescura en las llantas y que anden todavía buenas para que se ventilen, para que no se calienten tanto. Entonces, saludotes para todos desde Llantera Las Lagartijas, compartiendo este mensaje, y les repito, únicamente desde la experiencia con las llantas que hemos trabajado aquí en Llantera Las Lagartijas. Saludotes, bye.